Bienvenidos al mundo de la historia. Hoy les hablaré de las posesiones diabólicas de las monjas ursulinas en 1611. Los casos de posesiones masivas fueron muy famosos en toda Francia durante el siglo XVII, época en la que la Iglesia Católica estaba luchando para detener el avance de la Reforma Protestante. Uno de los protagonistas de esta historia fue el padre Louis Jean-Baptiste Goffredy, originario de un pueblo llamado Bois-Basset de la región de Provence en Francia. Muy joven fue admitido en el presbiterio, donde aprendió a leer, a escribir, a hablar latín y la administración de sacramentos. En 1590, a los 18 años, se mudó a Arles para estudiar teología y ordenarse sacerdote. Posteriormente sirvió en varias parroquias de Marsella y fue confesor de muchas mujeres de esa ciudad. A finales del siglo XVI, la familia de Mandol de Palut, perteneciente a la nobleza local, lo apoyó para que se convirtiera en párroco. Estrechó lazos con dicha familia y fue consejero espiritual y confesor de la señora de Mandol y de sus 3 hijas, y se encargó de la educación religiosa de Madeleine, la hija menor. Cuando Madeleine tenía 13 años, comenzó a mostrar síntomas de melancolía, como se le conocía en esa época a la depresión. Se dice que Goffredy estaba enamorado de Madeleine y la relación entre ambos levantó sospechas, por lo que en 1607, cuando Madeleine contaba con 17 años, sus padres la enviaron al convento de las monjas ursulinas de Marsella. Ahí el confesor era el padre Jean-Baptiste Romillon, un miembro de la orden jesuita, conocido por su constante preocupación por la decadencia moral de la Iglesia Católica en Francia. En 1608, Madeleine fue enviada en varias ocasiones a casa de sus padres por encontrarse indispuesta y emocionalmente inestable. Al año siguiente regresó al convento y le dijo a su confesor de su relación con Goffredy. Aunque otros refieren que el padre Romillon la convenció para que acusara a Goffredy de haberla seducido. Poco después, la joven fue trasladada al convento de las monjas ursulinas de Aix a fin de distanciarla de Goffredy. En el verano de ese año, ya instalada en el nuevo convento, la salud de Madeleine empeoró y comenzó a presentar convulsiones, temblores y otros síntomas que el padre Romillon calificó de posesión demoníaca. Casi de inmediato, varias monjas de ese convento mostraron los mismos síntomas. Su confesor y otras autoridades religiosas ordenaron realizarles varios exorcismos para expulsar los demonios de sus cuerpos. Las sesiones de exorcismo se prolongaron por más de un año, pero estas fueron infructuosas, por lo que Madeleine fue remitida a la jurisdicción de Sebastián Michaelis, prior del convento de los dominicos de Saint-Maximin y conocido por su trabajo como inquisidor en Aviñón y sus estudios en demonología. Madeleine comenzó a comportarse de manera más extraña. Emitía gritos guturales, se contorsionaba y doblaba su cuerpo de forma violenta, y en uno de sus ataques de ira destruyó un crucifijo. Durante uno de los exorcismos, la joven confesó que un sacerdote adorador del diablo la había hechizado cuando tenía 17 años para quitarle su virginidad y convertirla en un demonio. Louise Capou, una monja de 19 años, confesó estar poseída por varios demonios. También se contorsionaba y gritaba con mayor ímpetu que Madeleine. En el invierno de 1610 y 1611, Michaelis, acompañado del también dominico François Dompetius y otros sacerdotes, practicaron exorcismos a las 2 monjas en la Basílica de Sainte-Baume. Tras varias sesiones, concluyeron que Madeleine estaba poseída por decenas de demonios liderados por Belcebú y Astaroth, mientras que Louise Capou por 3 demonios de menor rango. Contaron 666 demonios que se habían apoderado del cuerpo de Madeleine.
En uno de los dramáticos exorcismos, en donde las monjas hablaban en francés provenzal y latín, uno de los demonios que supuestamente tenía Luis habló a través de ella y acusó a Gaufredi de ser un brujo y ser la causa de la posesión demoníaca de Madeleine. Los exorcistas mandaron llamar a Gaufredi para que se presentara en el convento de Aix lo más pronto posible. Cuando Luis Caput lo vio, volvió a acusarlo de ser un brujo y les dijo a los ahí presentes que también era un caníbal y que había seducido a Madeleine y la había hechizado para evitar que escapara y aprovecharse de ella. Al escuchar lo anterior, Gaufredi se rió y respondió en tono de broma: «Si yo fuera un brujo, ciertamente habría entregado mi alma a 1000 demonios». Sin embargo, Michaelis y los demás exorcistas se tomaron sus palabras como una confesión de culpabilidad y lo mandaron a la Gruta de la Penitencia, una cámara subterránea en el monasterio de los dominicos, y asignaron a 4 monjes para que lo vigilaran día y noche. Mediante tortura, lograron que Gaufredi confesara que en una ocasión le tapó la boca a Madeleine, le tocó la zona donde se encontraba su virginidad y le lanzó un hechizo de amor con su aliento para que ella lo deseara. Y el hechizo resultó porque Madeleine lo buscó. En otra sesión de exorcismo, Luis Caput comenzó a hablar en latín y uno de los demonios a través de ella refirió que Gaufredi había cometido sodomía y todas las formas de perversión sexual imaginables. Michaelis ordenó registrar la casa de Gaufredi en busca de libros, muñecos diabólicos o cualquier objeto que pudiera incriminarlo. Tras varias horas de búsqueda en la casa del sacerdote, no encontraron nada que pudiera corroborar el dicho de las monjas. Muchas familias acomodadas que estimaban y respetaban a Gaufredi tacharon de falsas e injustas esas acusaciones, argumentando que estaban basadas en la locura de las monjas, y lograron su liberación el 8 de enero de 1611. A su salida, Gaufredi se dirigió a Avignon para solicitarle al cardenal que obtuviera del Papa Pablo V la declaración de su inocencia. Sin embargo, esa petición fue rechazada. Otros que apoyaron la inocencia de Gaufredi fueron los miembros de la Orden de los Franciscanos, que en esa época tenían desacuerdos con los dominicos, la orden a la que pertenecían Michaelis y Don Petius. Y estos, junto con el padre Romillon, estaban convencidos de que Gaufredi era un brujo y decidieron escalar el asunto al Parlamento de Provenza. El 5 de febrero emprendieron su camino hacia Aix para ser recibidos por el entonces presidente del Parlamento de nombre Guillermo Duvair, a quien después de contarle los hechos, concluyó que las monjas efectivamente estaban poseídas y que Gaufredi era el responsable. Unos días más tarde, el caso de las posesiones de las monjas ursulinas pasó a manos del Parlamento de Provenza. Y el 17 de febrero, Madeleine fue presentada ante Duvair. Ella le contó sus experiencias y le mostró lo que consideraba sus marcas del diablo. 3 días después, Gaufredi fue arrestado y llevado a la prisión del Palacio de los Condes de Provenza. Madeleine fue revisada nuevamente por los exorcistas, a fin de buscar en su cuerpo señales malignas. Como no encontraron nada, la llevaron al osario del sótano de la Catedral de Saint-Sauveur y ahí la dejaron 2 noches. Luego, a finales de febrero, tanto médicos como exorcistas examinaron nuevamente el cuerpo de Madeleine en busca de marcas malignas y observaron que su piel se movía de manera extraña sobre su cráneo, por lo que decidieron exorcizarla una vez más. Durante el exorcismo, Madeleine comenzó a hacer lo que ellos llamaron una serie de movimientos indecorosos, y la joven, muy avergonzada, les dijo que no podía controlarlos porque no era ella misma. El 27 de febrero, varios profesores de la Universidad de Aix redactaron un informe sobre la pérdida de la virginidad de Madeleine. A inicios de marzo, Madeleine y Gaufredi fueron confrontados en juicio, y ella confesó estar enamorada de él y comenzó a hacer movimientos sexuales. Luego se dirigió a Gaufredi, lo miró a los ojos y le dijo las siguientes palabras:
Me desfloraste en la casa de mi padre y enviaste demonios a poseerme cuando entré con las monjas ursulinas. Gaufredi negó tajantemente esa acusación y juró en nombre de Dios y de la Virgen María que era inocente. Inmediatamente, Madeleine dijo que, con esos juramentos, él solía invocar a los demonios que ella tenía dentro y que el juramento era el juramento de la sinagoga. A ese respecto, debo mencionar que unos siglos antes hubo un creciente odio hacia los judíos en toda Europa. Durante la Primera Cruzada, en el siglo XI, muchos judíos fueron acusados de herejía, fueron atacados, expulsados o quemados, y solo aquellos que aceptaban el bautismo se salvaron. El Papa Gregorio X estipuló que aquellos judíos convertidos que regresaban a su fe debían ser tratados por los inquisidores como herejes, lo que dio pie a que en los siglos posteriores fueran atacados y discriminados. Luego del careo con Madeleine, los médicos contratados por el Parlamento examinaron el cuerpo de Gaufredi en busca de signos diabólicos, lo que prácticamente fue una tortura, pues le vendaron los ojos y lo apuñalaron en varias partes de su cuerpo para descubrir supuestas zonas insensibles. Y los médicos asentaron en su informe que habían encontrado varias marcas malignas. Cuando Gaufredi se enteró del informe, se defendió y dijo que el diablo podía marcar a una persona inocente, argumento que fue apoyado por abogados y teólogos, pero fue refutado por Michaelis. El momento decisivo del juicio fue cuando Madeleine, además de acusar a Gaufredi de ser un brujo, dijo que era adorador del diablo y teniente de Lucifer. Durante esa declaración, Madeleine se balanceaba incontrolablemente hacia adelante y hacia atrás, y agregó que todas las noches la visitaban otros brujos para tocarle sus partes íntimas, como lo hizo Gaufredi cuando ella tenía 17 años. Indicó que fue bautizada por brujos, que le marcaron sus riñones, su corazón y su cabeza, y que además Gaufredi firmó un papel con sangre y la obligó a firmarlo. Los jueces revisaron el cuerpo de Madeleine y encontraron más marcas del diablo. Madeleine tuvo 2 intentos de suicidio, uno saltando por la ventana y otro apuñalándose. Después de que Gaufredi fue torturado en prisión, presentó en el juicio el supuesto pacto de sangre que había firmado con el diablo y refirió haber asistido en varias ocasiones al Sabbat. De igual forma, firmó una confesión donde indicó que había celebrado una misa negra y había hechizado con su aliento a Madeleine, a la madre de esta y a cientos de mujeres más para sostener relaciones sexuales con ellas. El 26 de febrero, Gaufredi retiró su confesión, argumentando que había sido torturado. El 22 de abril de ese año, el rector de la Catedral de Aix, el vicario general de nombre Joseph Pellicot y varios exorcistas le practicaron un exorcismo a Gaufredi para expulsar de su cuerpo al demonio Belcebú y salvar su alma. Basados en el testimonio de Madeleine, la confesión de Gaufredi y el pacto con el diablo firmado con sangre, los miembros del tribunal lo declararon culpable de brujería, herejía, seducción, magia y lujuria desenfrenada, condenándolo a morir en la hoguera. Y la ejecución de dicha sentencia se llevó a cabo el 30 de abril de 1611. Ese día, Louis-Jean Gaufredi pidió perdón a Dios y fue sometido a la terrible tortura de la estrapada, que consistía en atar las manos del condenado detrás de su espalda y suspenderlo en el aire con una cuerda atada a sus muñecas, lo que a menudo provocaba la dislocación de los hombros. Después de esa tortura, a Gaufredi le pusieron una soga en el cuello y lo arrastraron durante 5 horas por varias calles de Aix, hasta que finalmente lo llevaron a una plaza donde una turba esperaba impaciente su ejecución. Una vez ahí, se le concedió la misericordia de ser estrangulado, antes de ser quemado en la hoguera. Cuando Gaufredi murió, varias monjas ursulinas declararon que se habían liberado de sus demonios, salvo Madeleine, quien refirió tener todavía al demonio Belcebú. Madeleine fue exiliada de Marsella y puesta en arresto domiciliario en la comuna francesa de Châteauvieux.
Ahí vivió tranquila hasta que en 1642 fue acusada de brujería, pero de alguna manera logró defenderse. Una década después volvió a ser acusada de brujería y en ese segundo juicio fue condenada a cadena perpetua porque se encontró en su cuerpo una supuesta marca del diablo. En su vejez fue liberada y puesta al cuidado de sus familiares, y en 1670 Madeleine murió a la edad de 77 años. Las posesiones de Aix sentaron un precedente para otro caso de posesión de monjas ursulinas que ocurrió 20 años después en otro pueblo de Francia, durante el apogeo de casos de posesiones de monjas. Si quieren conocer esa historia, háganmelo saber en los comentarios. Finalmente les dejo un dato curioso. Sebastián Michaelis y François Dompetius escribieron un informe sobre las posesiones de las monjas de Provenza, al que titularon Historia admirable de la posesión y conversión de una penitente seducida por un brujo, y elaboraron una jerarquía de los demonios nombrados por las monjas, que sirvió de base para otros libros de demonología. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Sigan la cuenta del canal en Instagram y si les gustó el video denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de las posesiones de monjas ursulinas de Aix. Si llegaron hasta aquí, dejen en los comentarios algún emoji relacionado con esta historia. Ya hasta pronto.